Hoy, martes 31 de enero, la Iglesia celebra a un gran santo, San Juan Bosco, un apasionado santo en la formación de la juventud, fundador de los padres salesianos. Nace en el seno de una familia humilde de campesinos en la fracción de Becchi de Castelnuovo de Asti, Piemonte, Italia, el 16 de agosto de 1815. Su infancia y su adolescencia fue muy sufrida. Ya sacerdote, se consagró con todas sus fuerzas a la educación de la juventud. Muere en Turín el 31 de enero de 1888, canonizado por Pío XI en 1933. Un gran santo. La vida de este santo nos enseña muchas cosas, nada menos que tuvo 159 sueños proféticos que se cumplieron. Y ahí en su casa, en su residencia de jóvenes, supo predecir más de 40 muertes que sucedieron tal como él las soñó, como él las predijo. Un gran apasionado de Jesús, Eucaristía, de María Auxiliadora, del Santo Padre, un hombre de un gran consejo. Es muy interesante conocer su vida. Les recomiendo la biografía de él, muy interesante, que también nos puede ayudar mucho en nuestra vida. El Evangelio de este día nos presenta Marcos capítulo 5, versículo 21-43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida», y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Oye, mi niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Queridos hermanos, un poquito largo este Evangelio, pero qué aleccionador. Nuevamente irrumpe aquí la fe. La fe de este hombre que pide la curación de su hija.
la fe de esta mujer que padecía por muchos años flujo de sangre y que había malgastado toda su fortuna en curación, pero no malgastó su fe. Creyó firmemente que con solo tocar al Maestro sanaría. Aquella escena o esta escena que nos puede parecer un tanto impresionante y al mismo tiempo simpática cuando dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Viendo cómo todos lo apretujaban. Alguien tocó a Cristo de una manera extraordinaria, de una manera increíble, con la fe. Y fue esta mujer que temblorosa se acercó y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Cuánta gente a veces vive en esa angustia y de repente un milagro y sanan. Sanan porque Dios realiza el milagro. Es donde nosotros tenemos que poner en juego toda nuestra capacidad de saber aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, de vernos que quizás somos limitados, pero que Dios nos puede transformar, curándonos a veces de tantas cosas que nos apartan, de tantas dificultades que no nos dejan hacer la experiencia de Dios. El Señor lo único que nos pide es que tengamos confianza en Él. Preguntémonos, ¿yo tengo realmente confianza en Cristo? ¿Creo profundamente en que Él me transforma aún a pesar de mis debilidades, de mis tristezas, de mis cobardías? Abandonémonos y confiemos. El Señor es siempre el primer interesado en que nosotros podamos superar muchas veces tantas frustraciones, tantos males, tantos peligros, tantas debilidades, y Él puede hacernos que recuperemos la amistad, nuestra amistad con Él. Que el pecado no nos ciegue, que el pecado nos impulse a vivir de cara a Él, de cara a Dios, a vencer toda maldad, todo pecado, todo orgullo, todo lo que nos distrae del camino. Que Dios nos bendiga.